Antes de empezar la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos desde dónde nos ves en los comentarios. El viento bajaba de las montañas como una navaja seco cortante e implacable. La nieve rodaba sobre la tierra abierta, cegando a cualquiera que se atreviera a recorrer los senderos perdidos del territorio de Arizona. Gideon Red apuró a su caballo hacia adelante, una mano en las riendas, la otra sujetando el abrigo contra el frío. No debería haber llegado tan lejos. Ya no. Alguna vez tuvo un buen ganado y una familia que lo esperaba en casa, pero ambos se habían ido. Su esposa y su hijo arrebatados por la fiebre 3 inviernos atrás. El rancho quedó medio abandonado desde entonces. Vivía solo reparando cercas, cazando algo de carne, haciendo lo mínimo para pasar el día. Aquella cabalgata no era por dinero ni trabajo. Era por sobrevivir revisando las líneas de agua antes de que se congelaran y reventaran. Solo eso, pero algo llamó su atención cerca del cerco norte, una forma extraña contra la nieve. Al principio creyó que era un animal muerto. Luego vio una mano. Gideon detuvo el caballo y bajó las botas hundiéndose en la nieve profunda. La figura estaba medio cubierta por una costra de hielo inmóvil, salvo por un débil temblor de respiración. Era una mujer delgada, vestida con lana desgarrada y un chal raído. Su rostro pálido, los labios partidos. Los párpados se movían apenas al borde del desmayo. Se arrodilló junto a ella y apartó la nieve de su cara. «Señora», su voz sonó áspera, oxidada por el silencio. Ella no respondió. Le tocó el cuello con 2 dedos, un pulso débil pero presente. Miró alrededor. La llanura estaba vacía por millas. Ni una cabaña, ni una luz. Llevarla de regreso lo retrasaría, pondría en riesgo al caballo por el peso y el frío, pero dejarla ahí no era opción. Su conciencia no se lo permitiría. No otra vez. Deslizó los brazos bajo su cuerpo y la levantó con facilidad. Era ligera, demasiado ligera. La colocó sobre la montura, ató su chal para que no cayera y subió detrás de ella. La yegua bufó bajo el peso, pero Gideon la forzó a avanzar. La nieve le golpeaba el rostro, el viento cortaba a través de su bufanda. Mantuvo la vista fija en el rastro casi invisible frente a él, recordando cada curva, cada punto de referencia enterrado bajo el blanco. La cabaña estaba todavía a 1 milla. Podía sentir el temblor del cuerpo de ella contra el suyo, su respiración corta. «Aguanta», murmuró, aunque sabía que ella no podía oírlo. Cuando llegó a la cabaña las manos se le entumecían y el abrigo estaba empapado. La bajó medio cargándola, medio arrastrándola al interior. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por una brasa moribunda en la chimenea. Dejó caer los guantes, encendió un fósforo y avivó el fuego hasta que prendió de nuevo. La recostó sobre su cama, la única del lugar, y observó su rostro bajo la lámpara. Tendría unos 30 años, facciones finas marcadas por el cansancio del viaje. Había tierra bajo sus uñas, cortes en las palmas, moretones en las muñecas. Alguien la había golpeado o atado. Gideon vaciló antes de tocar su abrigo. Estaba empapado. Exhaló con fuerza tratando de mantener la calma. Había vivido solo tanto tiempo que incluso un acto de decencia le parecía una línea difícil de cruzar. Pero si no lo hacía, ella moriría. Le quitó el abrigo, luego las botas húmedas, dejándolas cerca del fuego. Los labios de ella se movieron apenas. Él se inclinó. «Por favor». «No me devuelvas», susurró ella, la voz ronca. Frunció el ceño. «No voy a enviarte a ningún lado». «Estás a salvo ahora». No hubo respuesta. Su respiración se hizo más lenta hasta quedar quieta otra vez. Gideon se sentó junto a la cama, frotándose las manos frente al fuego. El calor regresó poco a poco, arrastrándose hasta sus dedos. Miró su pecho subir y bajar, débil pero constante. No sabía qué hacer después. La última vez que cuidó a alguien, terminó con 2 tumbas detrás del establo. No quería abrir esa herida otra vez, pero verla ahí, helada, indefensa, colgada de un hilo, despertó algo que creía muerto: responsabilidad. Sirvió un poco de agua, vertió unas gotas entre sus labios y volvió a revisar el fuego. La tormenta rugía afuera, golpeando el techo como disparos lejanos. No había forma de salir esa noche. Finalmente se sentó en la silla junto a la cama. Le dolía la espalda por el viaje.
El cansancio lo arrastraba, pero sus ojos no se apartaban de ella. No sabía su historia, ni le importaba por ahora. Esa noche solo era un ser humano que necesitaba ayuda. Y por primera vez en años Gideon Red tenía algo que proteger otra vez. Al amanecer la tormenta se había calmado, pero el mundo seguía enterrado bajo la nieve. El primer sonido fue el crujir lento de la leña en el fuego. Gideon se movió con los hombros entumecidos, las manos dormidas, tras haber cabeceado en la silla junto a la cama. La mujer Lydia Vale seguía allí respirando con calma ahora. Su piel ya no tenía aquel tono pálido de la muerte. Gideon Red permaneció en silencio frotándose el cuello mientras observaba su rostro iluminado por la luz que entraba por la ventana. No había planeado tener compañía no ese invierno ni en ningún otro. La cabaña había sido construida para un solo hombre, no para visitas. Aún así, se movió sin hacer ruido revisando la estufa y cortando el último trozo de carne salada para echarlo al sartén. El olor fue llenando el lugar poco a poco, mezclándose con el humo del fuego. Cuando Lydia Val despertó sus ojos, recorrieron la habitación con la mirada inquieta de quien espera peligro. Por un instante parecía lista para huir. Gideon se quedó quieto. «Estás a salvo», dijo él con voz baja. «Te desmayaste cerca de mi cerca. Te traje aquí». Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Se incorporó despacio, aferrando la manta con fuerza. «Pensé que estaba muerta», murmuró. Su voz era ronca. «Lo estarías», respondió él. «Tuviste suerte de que yo anduviera revisando las líneas de agua». Lydia parpadeó sin saber qué decir. El silencio entre ellos era denso, pero no hostil. Miró a su alrededor: paredes de madera, una mesa con una sola silla, un rifle sobre la puerta y unas botas junto al fuego. Simple vivido solitario. Tras un momento preguntó en voz baja: «¿Dónde estoy?» «En Rose Place, a unas millas al oeste de Dry Creek». Su expresión cambió al escuchar el nombre. «Vendrán por mí», susurró. Gideon se detuvo girando desde la estufa. «¿Quiénes hombres del pueblo?», dijo con vacilación. «Trabajaba en la tienda del mercader. Alguien robó de la caja y dijeron que fui yo». Su voz tembló ligeramente. «No fui yo». Él la observó con atención. Podía notar que creía cada palabra que decía, pero había conocido demasiada gente que mentía para sobrevivir. No la presionó, no todavía. «Estás a salvo aquí por ahora», dijo al fin. «Nadie cabalga tan lejos durante una tormenta». Sus hombros se relajaron un poco. Tomó el vaso de lata de la mesita y bebió despacio. «¿Cómo te llamas, Gideon Red?» «Lydia». «Lydia Vale», respondió ella después de un momento. Él asintió sin añadir nada. Por unos minutos el único sonido fue el chisporroteo del sartén y el viento afuera aún fuerte y distante. Cuando el desayuno estuvo listo, colocó un plato sobre la mesa y le hizo una seña. Ella dudó sin saber si debía moverse. Él repitió el gesto. «Come. Necesitarás fuerzas». Lydia se sentó aún envuelta en la manta, comiendo lentamente. Sus manos temblaban por la debilidad, pero no se quejaba. Él le sirvió café negro y fuerte y se sentó frente a ella. La cabaña se sentía más pequeña que nunca. Después de un rato ella preguntó en voz baja: «¿Por qué me ayudaste?» Gideon levantó la vista. «No podía dejarte ahí». Así de simple, preguntó casi para sí misma. Él no respondió. No era un hombre que se explicara no después de haber perdido todo lo que amaba. Pero la pregunta quedó rondando en su mente más tiempo del que esperaba. Cuando ella terminó de comer, dijo: «Me iré en cuanto pueda caminar». «No tienes por qué preocuparte». Gideon se levantó y se puso el abrigo. «No estoy preocupado». Abrió la puerta dejando entrar una ráfaga de aire helado. «Si eres lista, esperarás a que la nieve se detenga», dijo, y salió cerrando tras de sí. Por primera vez en meses, sus pensamientos se negaron a callar. Mientras quitaba la nieve de la entrada del granero, se descubrió preguntándose: ¿qué clase de vida podía llevar a una mujer como ella correr a través de una tormenta? No parecía peligrosa, solo asustada, desesperada. Recordó la forma en que había susurrado: «No me devuelvas medio inconsciente» aquella noche. Esas palabras pesaban más de lo que quería admitir.
Dentro de la cabaña, Lidia se sentó junto al fuego observando su abrigo roto que se secaba cerca del hogar. El olor a humo impregnaba todas las paredes, la manta, incluso su cabello. Sentía que no pertenecía allí, pero era el primer lugar en semanas que no se sentía hostil. Revivió el momento en que él la encontró, su expresión callada, sus manos firmes. No conocía a ese hombre, pero había algo en su silencio que la hacía sentirse segura, como si él hubiera visto cosas peores que ella. Esa tarde reunió valor para ponerse de pie. Las piernas le temblaban, pero logró llegar hasta la ventana. El mundo afuera era blanco e infinito. Sin camino, sin sonido, solo el viento. Escapar era imposible por ahora. Cuando Gideon regresó antes del anochecer, su abrigo estaba cubierto de escarcha. Lo colgó en la pared y puso más leña junto a la estufa. Lidia se volvió hacia él. «Está empeorando otra vez», dijo en voz baja. Él asintió. «Parece que sí». Ninguno dijo más. Él avivó el fuego. Ella observó las llamas en silencio. Comieron en silencio esa noche, dos desconocidos unidos por la necesidad. Y sin embargo, algo invisible entre ellos empezaba a cambiar. Gideon Red, que llevaba años sin permitir que nadie se acercara a su vida, se descubrió escuchando su respiración cada vez que la cabaña quedaba en silencio. Lidia Vale, que había aprendido a no confiar en nadie, se sorprendió a sí misma creyéndole cuando él dijo que estaba a salvo. Afuera la tormenta volvió a rugir. Por primera vez el interior de la cabaña no se sentía como una tumba, sino como un refugio. El viento azotó las ventanas toda la noche como si quisiera probar la resistencia del pequeño lugar. Gideon apenas durmió. Permaneció despierto en la silla junto al fuego mientras la madera crujía bajo la presión del vendaval. Cada cierto tiempo miraba hacia la cama donde Lidia dormía con respiración tranquila y el rostro sereno por primera vez desde que la había encontrado. Al amanecer, el fuego se había reducido a brasas. El frío regresó arrastrándose por los rincones de la cabaña. Gideon se levantó sin hacer ruido, removió las cenizas y añadió más leña. No estaba acostumbrado a compartir su espacio, mucho menos con una mujer. Eso despertaba viejos recuerdos que había enterrado hondo y no sabía bien cómo sentirse al respecto. Cuando Lidia abrió los ojos, el sonido de la tormenta seguía allí, pero más lejano, alejándose hacia las montañas. Su cabello pegado al rostro, las mejillas encendidas por el calor. Se incorporó despacio, y sus ojos se posaron en Gideon, que estaba junto a la estufa sirviendo café. «Buenos días», dijo él con voz tranquila pero distante. Ella asintió frotándose las manos. Parece que el mundo entero se congeló. «Casi lo hizo», respondió entregándole una taza humeante. La tomó con cuidado. Los dedos le temblaban. Durante un largo momento bebieron en silencio. Afuera una luz pálida se extendía sobre la nieve de ese tipo que nunca se vuelve dorada, solo fría y plana. Lidia miró hacia la ventana. ¿Qué tan lejos está el siguiente pueblo? 2 días a caballo, quizá 3 con este clima, respondió Gideon. Ella bajó la vista hacia sus manos. También me estarán buscando allí. Gideon no dijo nada, pero lo comprendía. Lo veía en su postura, en la forma en que sus hombros se tensaban cada vez que el viento cambiaba de dirección, como si esperara que alguien apareciera. «No puedo volver», susurró al fin. «No después de lo que dijeron. Dijiste que no robaste». «No lo hice». Levantó la vista con firmeza, como desafiándolo a dudar de ella. «Te creo», respondió él con sencillez. Su voz no tuvo vacilación, y eso la desconcertó más que la sospecha. Por un rato ninguno habló. Lidia dejó la taza sobre la mesa y miró el fuego. Su garganta se cerró cuando volvió a hablar. «Dijeron que tomé $50 del señor Atil. Trabajé allí 6 meses. El hijo del dueño perdió el dinero apostando y me culpó a mí. Cuando me di cuenta ya venían con cuerdas y palabras sobre justicia. Tragó saliva con dificultad. Huí antes de que decidieran qué tipo de justicia querían». La mandíbula de Gideon se endureció. Había visto eso antes, hombres del pueblo rápidos para acusar a los débiles y aún más rápidos para lavarse las manos de la verdad. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo en voz baja. Lidia lo miró sin saber si la juzgaba o la comprendía. «Hablas como si ya hubieras visto algo parecido». Él se volvió hacia la ventana.
He visto cosas peores. El silencio que siguió fue denso, aunque no incómodo. Ambos cargaban historias que aún no necesitaban contarse. Más tarde, la nieve comenzó a afogar. Gideon salió a revisar los caballos y Lidia lo siguió envuelta en su abrigo. El aire helado la golpeó de inmediato, pero quería ver el mundo en el que casi había muerto. El aire olía limpio, agudo, como si nada lo hubiera tocado. La tierra se extendía sin fin, un vacío capaz de aplastar o de liberar. Antes había más cercas por aquí, dijo él, mientras reparaba un poste. Las vendí casi todas después de... Se interrumpió apretando el martillo entre los dedos. ¿Después de qué?, preguntó ella suavemente. Después de que mi familia murió, respondió sin mirarla. Lidia bajó la vista, su tono se volvió tierno. Lo siento. No lo estés, dijo tras una pausa. Así es la vida. No todos tienen segundas oportunidades. El aliento de Lidia se convirtió en vapor frente a su rostro. Quizá esta sea la tuya, dijo sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Gideon no respondió, pero las palabras quedaron flotando entre ellos, imposibles de retirar. Esa noche compartieron una cena sencilla de frijoles y pan. Lidia insistió en ayudar a limpiar a pesar de su protesta. Cuando se le cayó un plato de lata, el ruido los sobresaltó a ambos. Ella se congeló esperando un grito o una queja. Pero Gideon solo dijo, «Está bien», y lo recogió del suelo. Él podía verlo, la forma en que se encogía ante los ruidos, como sus ojos buscaban la puerta cada vez que soplaba el viento. Lo que sea que le hubiera pasado en ese pueblo, la había dejado esperando la crueldad. Antes de acostarse, Gideon avivó el fuego una vez más. «El frío regresará con fuerza esta noche», dijo. «Deberías quedarte cerca del calor». «Solo hay una cama», respondió ella en voz baja mirando hacia ella. Él asintió sin saber qué decir. «Tómala tú», dijo al fin. «Yo dormiré junto al fuego». Pero cuando cayó la noche y la temperatura bajó, el fuego apenas lograba mantener el calor. Lidia Val intentó dormir, pero el temblor de su cuerpo no cesaba. Se volvió hacia Gideon Red, que permanecía junto al hogar con los brazos cruzados y la cabeza inclinada. «Te vas a congelar ahí», dijo en voz baja. «He pasado por cosas peores», murmuró él. Ella dudó un instante, luego añadió. «Los dos casi morimos anoche. Es demasiado frío para tener orgullo». Gideon la miró durante un largo momento. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos cansados. Finalmente se levantó. El piso crujió bajo sus pasos cuando se acercó, y se sentó en el borde de la cama cuidando de dejar espacio entre ellos. Lidia jaló la manta y la extendió sobre ambos. Sus hombros apenas se rozaban. No dijeron una palabra. La cabaña se llenó del susurro del viento, del leve chisporroteo del fuego y de los latidos contenidos de dos corazones aún desconfiados. A medida que Lidia se fue quedando dormida, notó que había dejado de temblar. Gideon permaneció inmóvil con la mirada perdida en las llamas, preguntándose por qué ayudarla le pesaba tanto y por qué ya no podía imaginar dejarla sola. Afuera la tormenta siguió su camino. Dentro el calor comenzó a regresar silencioso, frágil, ganado con esfuerzo. La mañana llegó despacio, gris y quieta. El fuego se había convertido en cenizas, y el frío se filtraba otra vez en cada rincón de la pequeña cabaña. Gideon abrió los ojos primero. Por un momento no se movió. Lidia seguía a su lado, respirando con calma de espaldas a la tenue luz que atravesaba el vidrio escarchado. Se quedó sentado sin saber bien qué sentir. Hacía años que no compartía una cama con nadie. No desde que la fiebre se había llevado a su esposa y a su hijo, y ese pensamiento lo golpeó como un peso físico. Se levantó despacio, procurando no despertarla, y fue a remover las brasas. Tenía las manos entumecidas, los movimientos lentos. Agregó más leña, sopló sobre las brasas y observó cómo el fuego revivía. El olor a humo llenó el lugar familiar y reconfortante. Se sorprendió escuchando su respiración y al notarlo apartó la vista molesto consigo mismo. Cuando Lidia finalmente se movió, parpadeó hacia la luz y el sonido del fuego que crepitaba. Por un momento la confusión cruzó su rostro. Luego la memoria volvió y sus ojos se suavizaron. «No dormiste», dijo con voz suave. «No mucho», admitió Gideon. «Podrías haberte quedado en la cama.
respondió ella con tono amable, pero inseguro. Él negó con la cabeza. Costumbre. Ambos sabían que no era toda la verdad. Gideon ya no sabía descansar rodeado de gente. Cada sonido, cada movimiento le recordaba lo que había perdido. Sirvió café de la olla y le pasó una taza sin decir palabra. Ella lo agradeció rozando con sus dedos los de él por un instante. El silencio que los unía no era incómodo. Era ese tipo de silencio que se instala entre dos personas que no necesitan hablar para llenar el espacio. Pero había cosas sin decir, pensamientos que los dos empezaban a reconocer. Esa mañana Lidia miró la cabaña con más atención. El lugar estaba ordenado aunque gastado por los años. En la pared colgaban algunos dibujos desteñidos de una mujer y un niño amarillentos por el tiempo. Sobre un estante un pequeño caballo de madera tallado a mano permanecía libre de polvo. Notó cómo los ojos de Gideon se desviaban hacia él de vez en cuando, pero nunca por mucho tiempo. «¿Tú construiste este lugar?», preguntó en voz baja. La mayor parte respondió él, tomando un sorbo de café. «Mi hijo me ayudó a terminar el techo. Tenía 12 años». Su voz se quebró al final. Lidia no apartó la mirada. «¿Qué pasó?». Gideon mantuvo la vista en el fuego. «La fiebre azotó el valle, se llevó a medio pueblo. Mi esposa Sara fue la primera. Luego él». No quedó mucho de qué hablar después de eso. Sus palabras salieron secas, pero Lidia podía sentir el peso detrás de ellas, un dolor que no se apaga con el tiempo. «Lo siento», dijo con suavidad. Él asintió levemente. «No es tu culpa». Volvieron al silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Lidia recordó el pueblo donde trabajó, las miradas que le lanzaban cuando la acusaron. El miedo de ser señalada por algo que no hizo. Ella también entendía la pérdida, aunque no del mismo modo. Al mediodía la nieve afuera comenzó a derretirse un poco. Gideon se puso el abrigo y las botas. «Debo revisar el arroyo, ver si sigue congelado». «Quédate adentro, el suelo está resbaloso». «Puedo ayudar», dijo ella. «Apenas puedes mantenerte en pie sin temblar», respondió él. «Aún así puedo ayudar», insistió con una determinación tranquila. Él la miró largo rato antes de ceder. «Está bien, pero no te alejes». Salieron juntos. El cielo era pálido y el aire frío pero soportable. El paisaje se extendía inmenso, blanco y silencioso, roto solo por la línea de los postes de cerca que se perdían en la distancia. Lidia lo siguió hasta la orilla del arroyo. El hielo era grueso, pero se agrietaba en los bordes. Gideon se inclinó y lo golpeó con un palo. «Sigue sólido», murmuró. «No será por mucho tiempo», dijo Gideon Red, mientras trabajaba bajo el cielo gris. Lidia Vale lo observaba en silencio. «¿Has vivido solo aquí desde entonces?». Él asintió. «El pueblo no es buen lugar para buscar compañía. Hablan demasiado. A veces que nadie pregunte nada tampoco es bueno», respondió ella en voz baja. Gideon levantó la vista y por un instante sus miradas se cruzaron. Ella no apartó los ojos. Había en su rostro algo sincero, sin miedo. Él se incorporó sacudiendo la nieve de sus guantes. «Tal vez tenga razón», dijo al fin. Cuando regresaron a la cabaña, Lidia lo ayudó a colgar su abrigo húmedo junto al fuego. Sus manos se movían despacio con esa precisión de quien necesita mantenerse ocupada para no pensar. «Pudiste dejarme allá afuera», dijo después de un rato. «Habría sido más fácil». «Lo pensé», admitió él, sorprendiéndose a sí mismo con la franqueza. «Pero no me habría quedado tranquilo». «¿Por qué?», preguntó ella. Él vaciló antes de contestar. «Quizá porque alguien me ayudó una vez cuando no lo merecía. Supongo que tengo esa deuda pendiente». Lidia lo miró un instante. «Entonces quizá los dos la tenemos», murmuró. Esa noche, el cielo se despejó por primera vez en días. A través de la ventana las estrellas parecían tan nítidas que uno podía tocarlas. Gideon estaba sentado a la mesa limpiando su rifle. Lidia junto al fuego remendaba un desgarro en su guante. No hacía falta hablar. Cada gesto, el paso de una taza, una mirada compartida cuando el fuego crepitaba, decía más que cualquier palabra. Pero entre ambos, flotaba una pregunta que ninguno se atrevía a pronunciar todavía. ¿Qué pasará cuando se derrita la nieve?
Lidia lo pensó mientras cosía las manos, temblándole levemente por el cansancio. Ya no estaba segura de querer marcharse. A pesar de su silencio y aspereza, aquella cabaña era el primer lugar en años donde se sentía a salvo. Y Gideon, callado, distante, parecía un hombre que había olvidado cómo vivir pero no cómo cuidar. Antes de acostarse, ella lo miró. «Gracias», dijo suavemente. Él no levantó la vista del rifle. «¿Por qué?» «Por no hacer preguntas». Gideon la miró entonces con los ojos cansados pero amables. «Contarás lo que tengas que contar cuando estés lista». Afuera el viento se había detenido. Adentro el aire era cálido. Aquella cabaña que antes había sido un refugio de soledad, se había convertido en algo distinto, una paz frágil, que ninguno quería romper. La mañana siguiente trajo una calma rara. La nieve se había endurecido durante la noche, formando una capa que crujía bajo los pasos. El aire era frío pero limpio, el tipo de frío que hace que todo suene más claro. Gideon ya estaba afuera partiendo leña cuando Lidia salió de la cabaña envuelta en su viejo abrigo. Su aliento se hacía nube frente al rostro. Se veía más firme ahora, muy diferente de la mujer medio congelada que había rescatado días atrás. «No deberías quedarte mucho tiempo aquí afuera», dijo él sin levantar la mirada. «Puedo trabajar», respondió ella. «Has hecho suficiente solo». Gideon apoyó el hacha en el tronco. «No me debes nada. No lo hago porque te deba», replicó ella. «Lo hago porque necesito hacer algo». Él la observó un momento antes de asentir. «Detrás del granero hay un cobertizo. Puedes ordenar las herramientas, las cuerdas, los arneses. Al menos mantendrás las manos ocupadas». Lidia sonrió apenas. «Suena mejor que quedarme sentada». Pasaron la mañana trabajando en silencio, cada uno en lo suyo. El rancho empezó a recuperar vida, el golpe del hacha, el crujir de la madera, el resoplido tranquilo de los caballos en el establo. Por primera vez en años, Gideon sintió una rutina que no olía a soledad. Al mediodía se sentaron en los escalones del porche con tazas de café caliente. El sol rebotaba en la nieve tan brillante que dolía en los ojos. Lidia se acomodó un mechón detrás de la oreja y miró hacia el valle. «Es hermoso», dijo en voz baja. «Un hermoso tipo de frío», murmuró él. Ella sonrió. «Aún así cuenta». El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Gideon no era hombre de charla, pero la voz tranquila de Lidia llenaba el aire sin romperlo. Se sorprendió preguntándose quién había sido ella antes de todo aquello, antes de la acusación, antes del miedo. «Dijiste que el hijo del tendero te culpó», dijo finalmente. «Alguien te defendió». Lidia negó con la cabeza. Nadie arriesga nada por una mujer sin apellido. Apenas llevaba un año en ese pueblo. Cuando hubo problemas fue más fácil creer que la extraña lo había hecho. Gideon apretó la mandíbula. «Así es Dry Creek. Los mismos que hablan de justicia de día y de ahorcar de noche. ¿Los conoces?», preguntó ella. Los conocía. Vendía ganado allí. No he vuelto desde que murió mi familia. Hizo una pausa, luego añadió. «Tenías razón, quizá estar solo tanto tiempo no le hace bien a un hombre». Lidia lo miró de lado. «Entonces tal vez los dos necesitábamos llegar aquí», dijo con suavidad. Él la miró pero no respondió. Sus palabras tocaron algo profundo, algo que Gideon Red no estaba listo para nombrar. Con el paso de los días, una calma ordenada se instaló entre ellos. Lidia Vale mantenía la cabaña en buen estado. Remendaba las cortinas rotas, preparaba comidas sencillas, acomodaba los estantes. Gideon trabajaba afuera desde el amanecer hasta el anochecer, reparando cercas y moviendo provisiones del granero. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían las palabras se sentían sinceras. Cada noche compartían la cena junto al fuego, y poco a poco sus conversaciones se volvieron más naturales. Aún así, una sombra flotaba sobre la paz que estaban construyendo. Lidia solía mirar hacia la ventana al caer la tarde, observando cómo el camino desaparecía en la distancia. No lo decía, pero Gideon sabía lo que pensaba. Los hombres del pueblo aún no habían terminado con ella. Una noche después de la cena, Lidia finalmente lo dijo en voz alta. «Vendrán a buscarme». Gideon dejó de recoger los platos. «¿Estás segura? Dirán que les robé».
$50 no significa nada para ellos, pero después ya no es dinero, es orgullo. Vendrán. Él clavó la mirada en el fuego. Entonces encontrarán este lugar difícil de atravesar, respondió. Ella lo miró sin saber si sus palabras eran consuelo o advertencia. No deberías arriesgarte por mí, dijo. Si me encuentran aquí, también te culparán a ti. He cargado culpas peores que las suyas, contestó él. La conversación terminó ahí, pero ninguno la olvidó. A la mañana siguiente, Gideon empezó a apilar más leña junto a la puerta. Revisó el rifle cerca de la ventana y se movía con esa precisión silenciosa que solo da la experiencia. Lidia no preguntó, pero entendió, se estaba preparando. Esa noche, cuando el viento volvió a levantarse, ella no pudo dormir. Se sentó mirando el resplandor débil del fuego. Gideon seguía despierto sentado a la mesa con un viejo cuaderno abierto, pasando un dedo por la lista descolorida de provisiones de años atrás. «Solías tener un rancho grande, ¿verdad?», preguntó ella en voz baja. Él levantó la vista y asintió. «Unas 100 cabezas, 3 peones. Era buena tierra, mi hijo solía ponerles nombre a los becerros». Sonrió apenas, y luego cerró el cuaderno. «Ya no importa, ahora solo son fantasmas y cercas». «Tal vez no fantasmas», dijo Lidia. «Tal vez solo esperan que alguien los devuelva a la vida». Él la observó un momento, el fuego reflejándose en sus ojos. No había compasión en su expresión, solo una certeza tranquila. Gideon no veía algo así desde hacía mucho tiempo. «Hablas como alguien que todavía cree que las cosas pueden arreglarse». «Quizás las cosas», no respondió ella, «pero la gente a veces». Él se recargó en la silla pensativo. «¿De verdad crees que la gente cambia? Creo que recuerda quién fue», dijo suavemente. «Y a veces eso basta». El silencio llenó la cabaña. Afuera el viento se calmó. Por primera vez en años, Gideon no sintió que la quietud lo ahogara. Era distinto ahora compartido. Mientras el fuego se apagaba, Lidia se recostó cerrando los ojos. Gideon permaneció despierto un poco más, observando cómo los copos pasaban frente a la ventana. No podía explicarlo, pero algo dentro de él había cambiado. El rancho ya no se sentía vacío, se sentía habitado. No sabía cuánto duraría esa sensación, ni qué vendría después, pero por ahora era suficiente. Los días siguientes pasaron en una paz frágil. La nieve se ablandó. El aire se volvió más templado, y por un breve tiempo la vida en el rancho pareció casi normal. Lidia barría el porche por las mañanas, Gideon trabajaba en el corral, y en las noches compartían comidas tranquilas. Había un ritmo lento natural, pero bajo todo eso ambos sabían que no podría durar. El mundo fuera del valle no olvidaba a personas como ellos. Una tarde Lidia se quedó junto a la cerca mirando cómo el sol descendía sobre la llanura blanca. Sus manos endurecidas por el trabajo se movían seguras, y su rostro lucía más vivo. Gideon reparaba el techo del granero, el golpe del martillo resonando en la madera. Hacía días que ninguno mencionaba a los hombres del pueblo, aunque ambos sentían su sombra acercándose. Cuando él bajó del techo, la encontró quieta mirando hacia las colinas lejanas. «¿Tienes algo en mente?», preguntó. Ella dudó antes de responder. «¿Alguna vez piensas en irte de aquí?», hace mucho que no, dijo él. «¿A dónde iría?». «A cualquier parte», contestó ella. «A un lugar más cálido donde nadie sepa tu nombre». Gideon negó con la cabeza. «Mi nombre es lo único que me queda». Ella desvió la mirada. «Supongo que yo ya perdí el mío». Él la observó dándose cuenta de que pese a su calma, el miedo seguía viviendo en ella. «¿Crees que todavía te buscan?». «Lo sé», respondió en voz baja. «Hombres así no se detienen. Necesitan a alguien a quien culpar y yo era fácil». «Entonces vendrán aquí», dijo él. No fue una pregunta. Ella no lo negó. «No deberías tener que lidiar con eso. He enfrentado cosas peores que unos cuantos hombres enojados», contestó él. «Y no pienso entregar a nadie solo para que ellos duerman tranquilos». Esa noche Gideon limpió el rifle y lo dejó sobre la mesa junto a la puerta. Revisó los cerrojos de las ventanas y llevó los caballos más cerca del granero. Lidia Vale lo notó, pero no dijo nada.
Sabía reconocer cuando alguien se estaba preparando. Gideon Red no lo dijo en voz alta, pero cada uno de sus movimientos mostraba con claridad que estaba protegiéndola. Más tarde, mientras ambos estaban junto al fuego, Lydia preguntó: ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino por aquí? Hace un par de años, respondió Gideon. Un arriero se perdió y pasó buscando el camino. Antes de eso, puro silencio. Nadie llega hasta aquí sin una razón. Entonces quizá traje problemas al único lugar que ya no los tenía, susurró ella. Gideon la miró a través del resplandor de las llamas. Trajiste compañía. Ese tipo de problema puedo soportarlo. Ella sonrió apenas sin responder. El fuego crepitó entre los dos, y por un momento la tormenta que los había unido parecía solo un recuerdo lejano. A la mañana siguiente, Gideon ensilló su caballo. Lydia salió al porche frunciendo el ceño. ¿A dónde vas por el sendero? Tengo que revisar las trampas cerca del risco. No tardaré. ¿Crees que están cerca? Él dudó un instante. Solo quiero asegurarme. Ella lo observó mientras cabalgaba hasta perderse entre los árboles. El silencio después de su partida pesaba. Dentro, Lydia ordenó la cabaña, avivó el fuego y se sentó junto a la ventana. Cada ráfaga de viento la hacía estremecerse. Cada sombra en el horizonte aceleraba su corazón. No querías admitirlo, pero la idea de que Gideon no regresara la asustaba más que los hombres del pueblo. Al atardecer, el cielo se tiñó de rojo y dorado. Lydia estaba junto a la estufa cuando escuchó el sonido caballos. No uno, sino varios. Se le cortó el aliento. Miró por la ventana y vio 3 jinetes acercándose a la cabaña. Se quedó helada. El que iba al frente era alto con un abrigo oscuro y el sombrero echado hacia abajo. Los otros 2 lo seguían con rifles atados a las monturas. Se detuvieron a pocos metros del porche. Uno gritó: «Buscamos a una mujer. Se llama Clara Hale. Robó dinero del comercio de Dry Creek Morgan». Lydia retrocedió, el corazón golpeándole en el pecho. Quiso correr, pero no había a dónde ir. La puerta trasera daba a campo abierto sin refugio en millas. Los jinetes esperaban mirando en todas direcciones. «Sabemos que vino por aquí», gritó otro. «Un viejo ranchero como tú no podrá esconderla para siempre». Entonces Gideon apareció regresando desde el oeste. Redujo el paso del caballo y evaluó la escena antes de hablar. «Están en tierra privada», dijo con calma. El hombre alto giró su montura hacia él. «Buscamos a una ladrona, no problemas». «Parece que encontraron ambas cosas», replicó Gideon. El hombre sonrió con arrogancia. «La buscan en el pueblo. Si la estás ocultando, eres parte del asunto». Gideon desmontó colocándose entre ellos y la cabaña. «No estoy escondiendo a nadie, pero si así fuera, tendrían que pasar sobre mí primero». El silencio se extendió tanto que el viento pareció contener la respiración. Uno de los hombres llevó la mano al rifle, pero el líder levantó la suya para detenerlo. «Volveremos», dijo finalmente. «No nos obligues a venir otra vez». Gideon no se movió hasta que los vio alejarse por la loma. Solo entonces exhaló y regresó al interior. Lydia estaba junto a la puerta temblando. «No debiste hacer eso», dijo con voz temblorosa. «Ahora volverán». «Iban a hacerlo de todos modos», respondió Gideon, dejando su sombrero sobre la mesa. «La próxima vez estaremos listos». «No puedo quedarme aquí», dijo de pronto. «Quemarán esta casa solo por alcanzarme». Él la miró fijamente, su voz firme. «Entonces tendrán que quemarla conmigo adentro». Ella lo observó sin saber qué decir. Nadie había tomado su parte antes jamás. «¿Por qué?», preguntó con voz baja. Gideon dudó. «Porque alguien debió hacerlo hace mucho tiempo. Por ti, por mí, por todos los que fueron olvidados». Lydia se volvió con los ojos húmedos, pero el rostro decidido. Por primera vez comprendió algo en él que iba más allá de la bondad. No solo la protegía por compasión, estaba luchando contra una parte de sí mismo que había dejado morir hacía años. Esa noche ninguno de los dos durmió. El sonido del viento golpeando el techo volvió, pero ahora traía algo distinto: expectación.
Lidia permaneció despierta mirando el techo mientras Gideon vigilaba la línea del horizonte desde la ventana. Sentía el peso de lo que se avecinaba, pero no se arrepentía. Lo que esa mujer había traído a su vida, miedo, peligro, cambio, era real. Y eso era algo que no había sentido en muchos años. Afuera la nieve volvió a caer lenta y silenciosa. Dentro el fuego ardía constante un brillo desafiante, en medio de la oscuridad. La noche después de que los jinetes aparecieron fue la más larga que Gideon Red y Lydia Vale pudieran recordar. La luz del fuego bailaba sobre las paredes de la cabaña proyectando sombras inquietas que tensaban los nervios de Lydia con cada crujido. Gideon permanecía sentado a la mesa, el rifle apoyado sobre sus piernas, el rostro sereno pero vigilante. Afuera el viento arrastraba su lamento sobre la tierra, haciendo que la puerta del granero rechinara como una advertencia. Lydia caminaba cerca de la ventana. «Volverán», susurró. «Lo sabes». Gideon no levantó la mirada. «Lo sé. ¿Y si traen más hombres?» Alzó los ojos firmes y fríos. «Entonces me aseguraré de que no regresen por donde vinieron». Ella lo miró comprendiendo que hablaba en serio. «Los matarás», dijo en voz baja. «Si es lo que hace falta», respondió él con tono grave. «Aquí casi no hay ley, Lydia. Hombres como esos creen que pueden hacer lo que se les antoje. Pero esta tierra, esta casa son mías. No pienso dejar que me las quiten». Lydia se volvió apretando las manos para detener el temblor. Quiso decirle que se marchara, que no se metiera más en los problemas que ella ya había traído. Pero cada vez que abría la boca las palabras se atascaban. Él ya había decidido. Al amanecer el mundo volvió a quedar en silencio. Gideon salió a revisar los alrededores. Lydia lo observó desde la puerta con los brazos cruzados por el frío. Él se movía con calma revisando la cerca, el sendero y el granero. Cuando regresó traía las botas empapadas de escarcha. «No vinieron», dijo ella. «Aún no», contestó él. «Pero vendrán». Lydia dudó antes de hacer la pregunta que llevaba horas guardando. «¿Por qué estás haciendo esto, Gideon? Pudiste entregarme y librarte del problema». Él se quitó el abrigo, lo colgó junto al fuego y se sentó antes de responder. «Porque pasé demasiados años mirando cómo ocurrían cosas malas, sin hacer nada. Cuando pierdes a tu gente como yo la perdí, dejas de pelear. Te convences de que ya no te importa. Pero cuando te encontré en la nieve, recordé que alguien una vez me sacó a mí de una tormenta también. Me salvó la vida. Nunca supe su nombre. Tal vez esto sea mi manera de pagar esa deuda». Lydia se sentó frente a él con la mirada fija en el suelo. «¿Y si te cuesta la vida?», Gideon la miró sin titubear. «Entonces moriré por algo que valga la pena». El aire entre ellos se volvió más pesado que la tormenta allá afuera. Ella quiso hablar, pero ninguna palabra parecía suficiente. Esa tarde trabajaron en silencio. Gideon partía más leña. Lydia empacaba provisiones en una caja. Cada tanto ella miraba hacia el horizonte esperando el primer rastro de polvo o el reflejo del movimiento en la nieve. Al caer la tarde, el cielo volvió a oscurecerse cargado de otro frente de nieve. Dentro, Gideon limpiaba su rifle, mientras Lydia, sentada junto al fuego, cosía un desgarrón en su camisa. Sus manos se movían despacio, precisas. «Dijiste que alguien te salvó antes», murmuró ella. «¿Quién fue?» Él pensó un momento. «Un explorador hace años. Me atrapó una tormenta cerca de la frontera. Mi caballo se rompió una pata y fui demasiado terco para regresar. Me desperté medio enterrado en la nieve. Él me encontró, me llevó a un refugio y se fue antes del amanecer. Ni siquiera me dijo su nombre. Nunca lo volví a ver. Nunca intentaste buscarlo». Gideon negó con la cabeza. No hizo falta. Hay deudas que uno simplemente carga toda la vida. Esa respuesta se le quedó grabada. Por primera vez Lydia lo vio no como un hombre roto y solitario, sino como alguien que había pasado la vida pagando por cosas que no eran culpa suya. Esa noche, mientras cenaban, los perros lejanos comenzaron a ladrar. Gideon se quedó inmóvil, el tenedor a medio camino. Luego llegó el sonido caballos, esta vez más cerca. El corazón de Lydia se hundió. Se levantó despacio. «Son ellos».
Gideon se puso de pie tranquilo pero decidido. «Quédate adentro. Si no regreso, no...» Ella lo interrumpió con brusquedad. «No digas eso». Él sostuvo su mirada por un largo momento. «Entonces quédate baja y no abras esa puerta por nadie más que por mí». Salió cerrando la puerta con cuidado. La nieve había comenzado de nuevo cayendo en copos densos que difuminaban el horizonte. 3 jinetes aparecieron sobre la cresta del cerro. Los mismos hombres, pero ahora con 2 más detrás. El líder desmontó un rifle en la mano. Gideon se mantuvo firme la escopeta descansando en su brazo con naturalidad. «Ya te lo dije una vez», dijo con calma. «Esta es propiedad privada». El hombre sonrió con desdén. «Sigues escondiéndola, ¿verdad?». Gideon no respondió. Su silencio bastó. «Entonces eres parte del asunto», gruñó el forastero. «Nos llevaremos a la mujer, y todo lo que queramos». Gideon levantó la escopeta apenas un poco. «Lo intentarás», dijo Gideon Red, su voz tan tensa como el aire que los separaba. El momento se estiró fino como un hilo. Entonces el hombre alcanzó su revólver, y Gideon disparó primero. El estruendo rompió el silencio resonando por todo el valle. Uno de los hombres cayó del caballo la nieve levantándose a su alrededor. Los demás se dispersaron entre gritos devolviendo el fuego. Las balas silbaron en el aire astillando los postes de la cerca. Dentro de la cabaña Lydia Vale se estremeció con el sonido. Se agachó junto a la ventana temblando mirando a través del pequeño hueco en la cortina. Gideon se movía con la calma de quien ya había pasado por esto antes, preciso, sereno, letal. Disparó otra vez recargando con rapidez obligando a los hombres a retroceder. Cuando el humo se disipó 2 caballos huyeron entre los árboles. Los hombres restantes levantaron a su compañero herido y se retiraron cuesta abajo. Gideon bajó la escopeta sin moverse hasta asegurarse de que se habían ido. Solo entonces regresó hacia la cabaña. Lydia lo recibió en la puerta. Sus ojos muy abiertos estaban llenos de miedo. No miedo de él, sino de lo que acababa de verlo hacer. «Pudiste haber muerto», dijo. Él apoyó la escopeta contra la pared respirando con fuerza. «Tú también». Ella se acercó un paso. «Le contarán a otros». «Lo sé», respondió él, «pero ahora saben que no voy a huir». Lydia extendió la mano posándola sobre su brazo. Era la primera vez que lo tocaba sin vacilar. No tenías que hacerlo. Gideon la miró primero su mano, luego su rostro. Sí tenía que hacerlo. Permanecieron así en silencio mientras la luz del fuego danzaba sobre sus rostros. La cabaña olía a pólvora y humo, pero por primera vez, Lydia sintió algo más fuerte que el miedo-seguridad. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque alguien había decidido enfrentarlo con ella. Más tarde, esa noche, mientras él se sentaba junto al fuego, ella habló con voz suave. «Dijiste una vez que este lugar ya no valía nada. Te equivocaste». Gideon la miró cansado, pero con una leve sonrisa. «Tal vez no valía, hasta que llegaste». No dijeron nada más. Afuera la nieve volvió a caer serena y constante cubriendo las huellas del enfrentamiento. Dentro, por primera vez desde que comenzó aquel invierno, el silencio se sintió en paz. La mañana siguiente amaneció pálida y tranquila. La nieve de la noche anterior cubría todos los postes rotos, las huellas de los caballos, incluso la sangre en el suelo. Para cualquiera que pasara por allí parecería que nada había ocurrido. Pero dentro de la cabaña el aire pesaba con algo imposible de enterrar. Gideon se quedó junto a la ventana observando el vapor que salía del hocico de los caballos en el corral. Su abrigo seguía colgado junto a la puerta manchado de pólvora. Lydia estaba cerca del fuego remendando una rasgadura en la manga de una camisa. No había dicho mucho desde la noche anterior, pero sus manos se movían con calma. Su rostro difícil de leer. Finalmente rompió el silencio. «Ya has hecho esto antes». Gideon giró ligeramente. «Hecho que pelear con hombres como esos. Por cómo te movías. No era la primera vez». Él tardó en responder. Su mirada permaneció fija en el horizonte donde el cielo se unía con las colinas. «Hace mucho tiempo», dijo por fin, «antes de tener el rancho, antes de que la fiebre se llevara todo.
¿Y qué eras entonces un ayudante del sheriff? Por un tiempo. Su tono era plano como si relatara algo que ya no le pertenecía. Un pueblo del sur lleno de vagos de whisky barato y sin mucho juicio. Renuncié cuando el trabajo empezó a pedir más balas que justicia. Lidia bajó la vista hacia su costura asintiendo despacio. Por eso no confías en la ley. Gideon esbozó una sonrisa breve sin humor. La ley solo son hombres con poder. Y los hombres con poder no siempre buscan la verdad, añadió ella. Así eran en Dry Creek. No les importaba lo correcto, solo quién tenía amigos que lo defendieran. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación, dos almas marcadas por el mismo mundo, aunque en formas distintas. No dijeron más, pero el silencio que siguió ya no era frío. Llevaba algo parecido a la comprensión. A medida que el día avanzaba, la nieve empezó a derretirse y el aire se volvió húmedo. Gideon trabajó afuera reparando la puerta del granero, mientras Lidia cuidaba el fuego y organizaba las provisiones. Cuando él regresó cerca del mediodía, ella preparaba un guiso sencillo. El aroma llenaba la pequeña habitación mezclándose con el olor a madera quemada. Lidia levantó la vista al verlo entrar. ¿Crees que volverán? Gideon se encogió de hombros. No pronto. Les dejé una historia que no querrán repetir. Pero los rumores corren. Alguien hablará. Y cuando pase, entonces lo enfrentaremos, dijo él sin dudar. Lidia removió el guiso apretando la mandíbula. Sigues diciendo lo enfrentaremos, dijo tras un momento. No tienes que incluirme en eso. Ya lo hice, respondió Gideon Red, sin apartar la mirada del fuego. Cuando te saqué de la nieve. Lidia Vale quiso hablar, pero la garganta se le cerró. En lugar de responder, volvió los ojos hacia las llamas. Pudiste haberme dejado. Deberías haberlo hecho. La voz de Gideon se suavizó. Si lo hubiera hecho, no sería mejor que los hombres de los que escapaste. Esa noche, después de la cena, Lidia se sentó cerca del fogón mientras él reparaba una correa de montura. Afuera la tormenta ya había pasado, aunque el viento seguía inquietando el valle. Lo observó trabajar en silencio durante un buen rato antes de hablar de nuevo. Gideon, ¿qué habría pasado si no me hubieras encontrado esa noche? Él se detuvo dejando a un lado la correa. No estarías aquí, dijo con calma, y yo seguiría sentado en este mismo lugar, esperando nada. Lidia lo miró sorprendida por la sinceridad en sus palabras. No pareces un hombre que espere por nada. Antes lo era, respondió él. Después de perder a mi familia, me dije que ya no me importaba nada. Pero en realidad solo estaba esperando que el mundo dejara de girar. Nunca lo hizo. Ella miró hacia el fuego. Tal vez volvió a moverse cuando me encontraste. Gideon no contestó, pero algo cambió en su rostro, una sombra leve, una duda como si sus palabras hubieran tocado un lugar que nadie había alcanzado en años. Más tarde esa noche, Lidia no pudo dormir. La cabaña estaba en silencio, solo el crepitar del fuego y el crujido del techo con cada ráfaga de viento. Se sentó y miró alrededor los estantes, el rifle en la pared, el brillo tenue de la luna sobre el piso de madera. Por primera vez ese lugar no le pareció un escondite, le pareció un hogar. Vio que Gideon seguía despierto sentado en su silla junto a la ventana. «¿No estás durmiendo?», dijo en voz baja. «Costumbre vieja», contestó él. «Es más fácil mantenerse despierto que soñar». Ella se arropó mejor con la manta. «Ya no tienes que vigilar». Ellos se fueron. Tal vez, dijo él, pero el peligro siempre encuentra los lugares tranquilos. Lidia lo observó en la penumbra, su rostro cansado marcado por los años y el viento, pero firme. Esa firmeza la hacía sentir segura, algo que no había sentido desde niña. Gideon dijo tras una pausa, «¿Y si te equivocas? ¿Y si no vuelven? ¿Qué harías entonces?» Él se recostó en la silla pensativo. «Entonces arreglaremos el techo, alimentaremos los caballos y plantaremos algo cuando llegue la primavera». La simplicidad de sus palabras la hizo sonreír. «¿Suena bien?» «Con que sea bueno me basta», respondió él con una leve inclinación. Se quedaron callados un rato más. El fuego se fue apagando dejando un resplandor anaranjado sobre las paredes. Lidia fue cerrando los ojos poco a poco hasta quedarse dormida.
Gideon permaneció sentado escuchando el sonido suave de su respiración. Miró a su alrededor la misma cabaña que antes se sentía como una tumba, y se dio cuenta de que ya no estaba vacía. Algo había cambiado, algo pequeño, pero imposible de negar. Por primera vez en años, no estaba esperando el final del invierno. Se inclinó hacia adelante, echó otro tronco al fuego, y murmuró para sí: «Tal vez esta vez pueda quedarme». Afuera la nieve se ablandaba bajo la luz de la luna y el viento se apagaba en la distancia. Los días siguientes fueron tranquilos, pero con ese tipo de calma que nunca se asienta del todo. La nieve empezó a derretirse, dejando ver el suelo, los postes viejos de la cerca, el pasto seco y las huellas casi borradas del tiroteo de días atrás. El mundo estaba despertando de su largo invierno. Una mañana Lidia salió al porche. El viento le movía el cabello y el aire olía distinto, menos a hielo, más a tierra. Los caballos pastaban cerca del corral, y desde detrás del granero se escuchaban los golpes rítmicos del hacha de Gideon. Ese sonido se había vuelto parte de su paz firme, constante, seguro. Pero dentro de ella persistía cierta inquietud. Los hombres se habían ido, sí, pero conocía cómo funcionaban los rumores en los pueblos pequeños. Siempre había alguien que quería ser héroe, y alguien más que quería contar una historia. Dry Creek no quedaba tan lejos para olvidarla. Gideon regresó cargando un montón de leña. La dejó junto a la puerta y le dijo con un leve gesto: «Madrugaste». «No pude dormir», contestó ella. «Está demasiado quieto». Él sonrió apenas. «Te acostumbrarás». «No lo creo», respondió ella mirando hacia el horizonte. «¿Crees que volverán?» Gideon negó con la cabeza. «No los mismos. Ya correrá la voz. Nadie querrá meterse con un viejo como yo». Hizo una pausa y añadió en voz baja: «Pero también correrá la voz sobre ti. Algunos creerán tu historia. Otros no». Lidia lo miró con duda en los ojos. «¿Y entonces qué pasará conmigo?» Gideon vaciló antes de responder. «Dependerá de lo que tú quieras que pase». Esa pregunta se quedó en su mente mucho después de que él se alejara. Por primera vez desde que llegó, la decisión era suya. Ya no estaba huyendo. Pero tampoco sabía todavía qué significaba quedarse. Esa tarde, cuando las tareas del día terminaron, Lidia Vale se sentó cerca del fuego, mientras Gideon Red limpiaba su rifle en silencio. Lo observó un momento antes de hablar. «Y volvieran mañana», dijo ella. «¿Pelearías otra vez?» Gideon levantó la mirada. «Si tuviera que hacerlo, sí, aunque significara perderlo todo». Pasó el trapo por el cañón y dejó el arma a un lado. «Todo lo que alguna vez tuve que valiera la pena ya se fue». Lidia frunció el ceño. «Eso ya no es cierto». Gideon la miró unos segundos con el rostro imposible de leer. Luego murmuró en voz baja: «Tal vez no». Afuera el viento volvió a soplar silbando entre las rendijas de la vieja madera. El sonido le provocó un escalofrío. Se inclinó un poco más hacia el fuego. Con voz suave dijo Gideon: «¿Y si nos fuéramos a otro sitio, donde nadie nos conozca?» Él no respondió de inmediato. Sirvió café, se sentó y contempló la taza. «Lo he pensado», admitió. «Pero huir no cambia mucho. El mundo es igual en todas partes: hombres con armas, gente con miedo, y las mismas reglas sobre quién paga por lo que no hizo». Lidia lo miró directamente. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Vivimos», respondió él sin dudar. «Aquí, mientras podamos». No era la promesa que ella esperaba, pero sí la que necesitaba, real, honesta, humana. A la mañana siguiente salieron juntos a recorrer el extremo más lejano de la propiedad. La nieve se había derretido lo suficiente para dejar al descubierto el sendero de tierra que serpenteaba entre las colinas. Lidia montaba uno de los caballos viejos. Al principio su postura era insegura, pero ganó firmeza con cada paso. Gideon cabalgaba junto a ella, callado, atento, vigilante. Se detuvieron en el arroyo donde él la había encontrado medio enterrada bajo la nieve. El hielo se había roto ya y el agua corría clara entre las piedras. Lidia desmontó y se agachó junto a la orilla. «Apenas recuerdo esa noche», dijo. «Solo el frío. Y luego nada. Hasta que apareciste tú». Gideon también miró el agua. «Estabas a punto de morir cuando te hallé.
No sé qué me hizo tomar ese camino. No planeaba hacerlo. Lidia sonrió con suavidad. Tal vez sí lo planeaste. Tal vez, respondió él. O quizá tú eras demasiado terca para dejar de respirar. Ella soltó una risita negando con la cabeza. Eso suena más acertado. Durante un instante permanecieron en silencio escuchando el murmullo del arroyo. El miedo que Lidia había cargado desde aquella noche se había disipado en algo distinto a aceptación. Tal vez pertenencia. Cuando regresaron a la cabaña esa tarde, Gideon notó que el cielo cambiaba. Las nubes eran delgadas teñidas de oro. Hacía años que no veía una luz así. Lidia salió al porche secándose las manos en la falda. Hoy se siente diferente, dijo. Él asintió. Lo es. Permanecieron allí largo rato sin hablar, mirando cómo la última nieve se derretía sobre la cerca. Había una quietud entre ellos, que se sentía ganada no forzada ni incierta, sino firme. Esa noche Lidia preparó un guiso mientras Gideon reparaba las contraventanas. El aire dentro de la cabaña olía a humo y resina de pino. Cuando se sentaron a cenar, ella habló en voz baja. Gideon, cuando me encontraste no sabías quién era. Ni siquiera preguntaste, porque él pensó un momento antes de responder. No importaba, estabas medio muerta. No hace falta una historia para ayudar a alguien. Lidia asintió. Entonces eso es lo que te hace distinto de los demás. Él alzó la vista. ¿Distinto en qué sentido? No ayudas por un motivo. Lo haces porque es lo correcto. Gideon hizo un gesto lento con la cabeza. Tal vez también me estaba salvando a mí mismo. Lidia ladeó el rostro. ¿De qué él vaciló? Luego dijo. De rendirme con la gente. Las palabras quedaron flotando entre ellos, pesadas pero sinceras. Lidia sonrió apenas. Entonces supongo que nos salvamos los dos. Pasó un largo silencio. El fuego se consumía y el viento afuera sonaba lejano. En la habitación ya no quedaba miedo, solo calor y comprensión. Cuando Gideon se levantó para revisar la puerta, Lidia lo miró y murmuró casi para sí. Creo que ahora sí estoy en casa. Él se volvió encontrando su mirada. Lo estás. La luz del hogar iluminó su rostro lo suficiente para revelar una sonrisa cansada, una que no había aparecido en años. Y por primera vez en mucho tiempo pensó que tal vez aquel invierno no sería el final sino el comienzo. La nieve que había cubierto el valle durante meses, por fin, se derritió en arroyos que serpenteaban entre la tierra húmeda. El paisaje antes blanco y silencioso volvió a respirar. Los caminos de lodo, los brotes verdes y el sonido del agua corriendo reemplazaron al gemido del viento invernal. El rancho revivía como no lo hacía en años. Gideon Red estaba de pie en el porche una mañana con una taza de café humeante en la mano, observando a Lidia Vale esparcir semillas a lo largo de la cerca. Se movía con una determinación serena, como quien ha elegido quedarse no por necesidad, sino por convicción. Su cabello, ahora aclarado por el sol, se agitaba con la brisa. Ella notó su mirada, y le sonrió esa sonrisa pequeña y constante que se había vuelto parte de sus días. Dijiste que esta tierra estaba demasiado muerta para que creciera algo, le gritó desde el otro lado del cercado. Gideon se encogió de hombros bebiendo un sorbo. Tal vez me equivoqué. Admites eso a menudo, una o dos veces. Y nunca terminó bien, respondió él con media sonrisa. Lidia rió negando con la cabeza y volvió a su labor. Dentro de la cabaña las cosas también habían cambiado. Las viejas fotografías seguían allí, pero ahora se mezclaban con otras nuevas que Lidia había encontrado en un baúl, marcos vacíos que limpió y colgó. Colocó uno junto a la ventana mirando al amanecer, diciendo que la casa debía guardar un poco de luz otra vez. La despensa estaba mejor surtida, las herramientas ordenadas, el aire menos rancio. Gideon aún se levantaba antes del alba, pero ahora regresaba a un desayuno caliente en lugar de silencio. No habían hablado de quedarse juntos, no hacía falta. Hay cosas que no necesitan palabras. Una tarde, mientras Gideon reparaba el eje del carro, apareció un jinete por el sendero. Lidia lo vio primero y su corazón se encogió, pero aquel hombre no era como los otros. No llevaba pistola al cinto, ni el rostro endurecido por el rencor.
Se detuvo en la entrada, se quitó el sombrero y llamó. El señor Red Gideon se acercó con cautela. Depende quién pregunte. Me llamo Carter, sheriff de Dry Creek, dijo el hombre con voz tranquila. Escuché que hubo problemas por aquí hace unas semanas. Algunos hombres regresaron heridos hablando de un tiroteo. Gideon no apartó la mano del rifle apoyado en el poste. Vinieron buscando a una mujer que no tenían derecho a perseguir. Carter asintió. Eso mismo escuché. Uno de ellos confesó antes de morir. Resulta que los libros del comercio estaban cortos porque el hijo del dueño se gastaba el dinero en apuestas. El sheriff miró hacia Lydia. Su amiga, la señorita Lydia Vale, está libre de toda acusación. Ella dio un paso hacia adelante pálida. ¿Está seguro completamente? El pueblo tiene cosas más grandes de las que preocuparse que de fantasmas del pasado. Puede ir a donde quiera. Durante unos segundos, Lydia no dijo nada. Las palabras sonaban irreales. Había vivido tanto tiempo bajo sospecha que la libertad le resultaba extraña. Gideon la miró y dijo en voz baja. ¿Escuchaste eso? Eres libre. Ella asintió sin apartar los ojos de él. No sé a dónde iría, susurró. Carter se acomodó el sombrero. Entonces los dejo decidir. Solo quería que lo supieran. Dio media vuelta y se alejó por el camino dejando tras de sí una estela de polvo y el eco distante de los cascos. Lydia se quedó inmóvil mirando cómo desaparecía. El viento le tironeaba el abrigo, pero no se movió. Gideon se acercó despacio. Entonces dijo al fin, ¿qué harás ahora? Lydia lo miró. ¿No quieres que me vaya? Él no respondió de inmediato. Apoyó la mano sobre la baranda del porche, los dedos recorriendo las grietas de la madera. Este lugar volvió a quedarse en silencio después de que murieron los míos. Creí que así era mejor. Pero no era vida, solo era esperar. La miró con calma. Tú devolviste la vida a este sitio, Lydia. Puedes quedarte si quieres. Su voz tembló apenas. ¿Y si lo hago? Entonces me aseguraré de que no tengas que volver a huir, dijo él con firmeza. La sencillez de sus palabras, la certeza en su tono desarmaron algo dentro de ella. Dio un paso hacia él, su voz casi un susurro. Creo que ya tomé mi decisión. Gideon asintió lentamente, exhalando como si al fin soltara años de culpa y soledad. Esa tarde se sentaron juntos en el porche, mirando cómo el sol caía detrás de las colinas. Los caballos pastaban cerca, el murmullo del arroyo sonaba a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, Gideon sintió paz, no la que viene de escapar, sino la que se encuentra al quedarse. Lydia apoyó el brazo sobre la baranda tranquila. ¿Crees que tu esposa y tu hijo habrían gustado de mí?, preguntó de pronto. Gideon tardó en responder. Les habría gustado que hicieras que volviera a hablar. Ella sonrió con dulzura. No hablas mucho. Ya no hace falta, contestó él. Cuando la última luz desapareció, Lydia apoyó su mano sobre el brazo de él, y Gideon no se apartó. Permanecieron así uno al lado del otro, mientras el mundo se quedaba quieto a su alrededor. El cielo se tornó oscuro, y las primeras estrellas brillaron sobre el valle. La cabaña detrás de ellos resplandecía con la luz constante del fuego. Ya no era un lugar de pérdida, sino de resistencia. Y entonces Gideon habló, su voz baja y serena, como si al fin hubiera encontrado descanso. Supongo que logramos sobrevivir al invierno, dijo Gideon Red, con una media sonrisa cansada. Lydia Vale asintió despacio. Tal vez no era el invierno lo que teníamos que sobrevivir. Él la miró entonces con un destello de calidez en sus ojos marcados por los años. No respondió con voz baja. Tal vez no. El viento se volvió más suave, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y pasto nuevo. Dentro de la cabaña el fuego ardía firme, su crepitar sonaba como una respiración tranquila. Dos almas que alguna vez estuvieron perdidas ahora encontraban su lugar. No por suerte, sino por haber decidido quedarse cuando importaba. El rancho vería otra estación. La tierra volvería a florecer. Y para Gideon Red y Lydia Vale, el frío ese que vivía tanto afuera como dentro de ellos, por fin había terminado para siempre.